por mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 8:02 de la mañana y vamos a dar inicio al programa del día de hoy. Hoy es martes 5 de septiembre del año 2017 y como todas las mañanas, un saludo muy especial a quienes a esta hora sintonizan el radio, el 105.5 de la FM, aquí en Lima, en la capital de la República. Pero muchísimas gracias también a quienes nos están escuchando en distintas regiones del país, porque muy amablemente un grupo importante de radioemisoras que a su vez integran la red nacional de IDL Radio están permitiéndonos llegar a través de sus ondas a varios lugares. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias también a algunas emisoras que nos hacen ese gentil servicio y que no pueden transmitir el programa en vivo y en directo, pero lo hacen de manera diferida en su programación. También un saludo muy especial a ellos. Y otra cosa que en los últimos tiempos ha aumentado, y estamos muy contentos por eso, es que algunos canales de televisión en distintas zonas del país cogen la imagen o lo que difundimos aquí en el programa y lo transmiten a través de sus canales, lo que nos permite llegar a otros sectores también. Muchísimas gracias por eso, son muy gentiles todos ustedes, y sin ustedes este programa, la verdad, no tiene sentido. Tiene sentido y tantos años ha podido sostenerse al aire porque la Red Nacional de Radio, un conjunto de periodistas muy importante, muchos medios de comunicación nos lo permiten. La verdad, estamos muy contentos por eso. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de internet. Y hoy hay más posibilidades que antes. Usted puede ahora entrar a la página de IDL Radio y nos va a encontrar ahí. Nos puede escuchar, también nos puede ver, pero también nos puede encontrar en las redes sociales. En el Facebook, por ejemplo, estamos ya transmitiendo en vivo y en directo para que usted nos pueda escuchar, para que usted nos pueda ver, pero también para que usted pueda comentar, hacernos llegar su punto de vista sobre los temas que estamos abordando, alguna pregunta, algo que pueda ayudarnos también a mejorar este modesto espacio que todas las mañanas sacamos al aire para que usted tenga un elemento más, una referencia más, un punto de apoyo para poder tener algunas informaciones y opiniones que ojalá les sean útiles, y ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber, y lo hacemos con el mayor de los gustos y con mucho cariño. Nos pueden escribir ya ahí, pero también tenemos la posibilidad para quienes no tienen acceso al Facebook, por lo menos a esta hora de la mañana, y quieren comunicarse con nosotros, pues nos pueden escribir a un número telefónico, al WhatsApp del número telefónico que a continuación voy a proporcionar, para que nos puedan hacer llegar ahí también sus comentarios, sus sugerencias. Les pido solamente que nos hagan un favor, que cuando hagan los comentarios en el WhatsApp, pues nos pongan su nombre, porque tenemos muchos comentarios que los podríamos lanzar al aire inclusive, pero no sabemos de quién vienen, por lo tanto a veces es un poquito complicado solamente decirlo. Pongan su nombre para que puedan, por favor, ayudarnos a saber no solo quiénes son y a saber quiénes nos acompañan, sino también para poder difundirlo debidamente. Usted nos puede escribir al 997574-815, 997574-815. Ese es nuestro teléfono, que tiene ya el WhatsApp activado para que usted nos pueda escribir todas las mañanas. Entonces tiene usted ya todas las posibilidades habilitadas. Vamos a contarles que han respondido ustedes sobre la encuesta o la pregunta que hiciéramos el día de ayer. ¿Crees que en Fuerza Popular están preocupados por una eventual división de su bancada tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre la llamada ley antitransfugismo? ¿Crees que en Fuerza Popular están preocupados por una eventual división de su bancada tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre la llamada ley antitransfugismo? Sí, 91%.
no 9%. Eso resume las respuestas que ustedes nos hicieron llegar el día de ayer a través de las redes sociales. Quiero agradecer también de manera especial a otros medios de comunicación, porque como hoy reproducen las notas que se difunden aquí en el programa, los puntos de vista, por cierto, los dichos de nuestros invitados, que buscan y aunan, o mejor dicho, y promueven o se suman a varios otros puntos de vista que se expresan sobre temas de interés público que esperamos a ustedes que ustedes están seguramente siguiendo día a día, como siempre, con mucha responsabilidad. Dicho esto, vamos a comentar algunas cosas que me parecen interesantes, algunas muy peculiares, hay algunas muy simpáticas, hay otras muy anecdóticas y hay otras muy dramáticas, por supuesto. Miembros del TC critican filtración de documento, dice el diario El Comercio en su portada, y se refiere a que el señor Augusto Ferrero, también el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Miranda, pero sobre todo el señor Augusto Ferrero, que se ha pronunciado ayer muy preocupado. Ha dicho que no es posible que se estén filtrando documentos del Tribunal Constitucional. Ha dicho que esto es una mala práctica que riñe con la reserva y con la legitimidad del Tribunal Constitucional. Ha dicho que esto no puede suceder. Y el presidente del Tribunal Constitucional ha mencionado que quienes están filtrando esto no deberían estar en el Tribunal Constitucional porque le hacen un serio daño al tribunal. Y resulta particularmente curioso que en un momento donde hay una arremetida contra el Tribunal Constitucional, porque el fujimorismo y Mauricio Mulder, porque ayer Jorge Castillo nos dijo acá que no es el APRA el que está en contra puede estar en contra de la sentencia, pero no está a favor de que no se cumpla lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, pues quieren darse abajo al tribunal o debilitar al tribunal, porque ellos no creen en el control constitucional y porque ellos están muy preocupados. Ya lo mencioné el día de ayer, en el caso de Keiko Fujimori, que la puedan poner a la banca, que la saquen de escena, que finalmente no pueda dirigir ese mototaxi tan prepotente que ella, junto con sus asesores, pues ha llevado y está guiando hacia un escenario claramente de conformación y debilitamiento del gobierno. Entonces tienen miedo de que esta ley se derogue, se saque el ordenamiento legal y que empiece a moverse el piso y algunos parlamentarios empiecen a mirar por la ventana y a salirse por la puerta, porque hoy día le han puesto un tremendo candado. Entonces no quieren que se les dé la llave a los congresistas para que se puedan ir, que se mantengan en el sometimiento, es lo que ellos quieren, digamos, bajo la sombra y bajo el paraguas que se sostiene en el capricho de Keiko Fujimori de tener una bancada, la verdad, poco interesada en los problemas del país, con pocas ideas de cómo cambiar y revertir los problemas que tenemos, pero más abocada a la idea de debilitar al gobierno, de generar espacios de, digamos, problemas serios para que ellos puedan, seguramente, bajo su lógica, que por cierto hay que rechazar, de ellos tener más predominancia con los números que ya han demostrado en el Congreso, pesan y pesan mucho. Entonces, Keiko Fujimori quiere eso. Y el señor Mauricio Mulder, yo creo que a su estilo lo que quiere ser es el Jorge Castillo de los 90, se ha convertido en el abogado de Alan García. Y como Alan García, pese a que no transmite mucho esa preocupación, pero sus actos y su subconsciente de vez en cuando le juegan una mala pasada, está nervioso por el caso Odebrecht y por el caso de las coimas y la corrupción que se instaló en su gobierno y que él hasta ahora está saliendo bien librado. Entonces, como necesita una defensa no solo legal, sino política, Mauricio Mulder está justamente jugando ese papel. Y la única manera de que su papel sea eficiente y tenga el éxito que él y Alan García quieren, es teniendo sometido a un fujimorismo por su poca capacidad de encontrar algún norte a esa defensa. Y por eso es que él está muy preocupado de lo que puede pasar con la división del fujimorismo. Eso es lo que en realidad está pasando. Pero el señor Augusto Ferrero llega y lo primero que se preocupa es por la filtración. No se preocupa tanto por el avasallamiento o por las amenazas. Parece que eso no le preocupa. Y le preocupa que se filtren los documentos. A mí también me preocuparía, pero para mí eso no es lo principal. Lo principal es que, tratando de cogerse y justificar una actuación antidemocrática, con eso, pues lo que pretenden es hacer lo mismo que hicieron en el 97.
cortarle la cabeza a los miembros del Tribunal Constitucional que no están de acuerdo con ellos en estas prácticas que son inconstitucionales. El señor Ferrero se preocupa más por la filtración. Hubiera sido interesante que se preocupe más por el plagio hace algún tiempo, cuando públicamente salió a respaldar a Monseñor Cipriani, cuando había plagiado unos artículos que el propio Comercio ubicó y que luego decidió no publicarle más algún escrito en sus páginas. Hubiera sido interesante si una ética, o por ética es que uno se pronuncia sobre estos temas. Pero yo creo que lo principal que debió hacer el señor inaugurando o iniciándose en el Tribunal Constitucional es pronunciarse sobre esta manera prepotente que debe golpear al Tribunal Constitucional. Son las 8:11 de la mañana. Sobre el mismo Tribunal Constitucional es particular e interesante que el señor Carlos Mesía, que fue presidente del Tribunal Constitucional, que fue miembro del Tribunal Constitucional, por esas cosas que solo la política puede explicar, y no el talento, y no las capacidades, y no el conocimiento del derecho constitucional, sino, digamos, eso, y sobre todo su vinculación con, en ese momento, el partido aprista, porque él fue parte de un Tribunal Constitucional muy cuestionado, y ahora sale a declarar sobre estos temas, y le preguntan lo siguiente: Óscar Urbiola ha pedido que se ratifique su voto sobre la ley antitránsfuga, y el señor Carlos Mesía, que está muy vinculado al APRA, trabajaba con el aprismo, inclusive tenía carnet del APRA cuando entró a ser miembro del Tribunal Constitucional, dice: hay que tener en cuenta que Urbiola declaró la nulidad de más de 600 expedientes que ya tenían voto. Desde esa perspectiva, hay la posibilidad de que el Pleno decida que el señor Ferrero se incorpore a un nuevo debate a raíz del pedido de nulidad que se ha interpuesto. Hay que tener en cuenta que no se trata de un juez, sino de un colegiado. De la voluntad del TC, el resultado de un debate. Es decir, el señor Carlos Mesía está dando la idea de que no tengan en cuenta el voto de Urbiola. Urbiola votó a favor de que se derogue la ley de antitransfugismo, porque riñe con la Constitución. El señor Mesía no está convencido de eso, cree que eso no debió pasar, está sugiriendo que se desestime el voto de Urbiola, lo que riñe con instituciones constitucionales como el juez natural, que ya vio este tema y estuvo durante todo el proceso de deliberación sobre el mismo, para que entre Ferrero. Y Ferrero, adivinen en qué sentido votaría, creo yo. Votaría obviamente para que la ley se mantenga. Si eso pasa, ya son 3 y no hacen sentencia, por lo tanto Keiko Fujimori sería feliz nuevamente y la sonrisa le volvería al rostro. Entonces, eso es lo que él está sugiriendo. Pero el señor, y ayer me han pasado un rumor, quiero decirlo, es un rumor, que además una persona muy cercana al señor Mesía, que trabajó con él y que creo que terminó siendo su pareja, está trabajando, va a entrar a trabajar al TC con el señor Ferrero. Eso es lo que me han dicho. No sé, entonces aquí el señor se pronuncia en un sentido y una persona muy cercana a él va a trabajar con el señor Ferrero. Bueno, más o menos es difícil de saber o suponer que cuando se suma 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? Pero vamos a ver en qué pasa. Pero eso me han dateado ayer, no sé, todavía no lo he confirmado, pero 2 personas que trabajan en el TC me lo han contado. A ver, otro tema, Kenji Fujimori. A ver, ¿cómo lo vemos a Kenji Fujimori? Hay algunos lo ven como la esperanza del futuro, como la gran promesa de la dinastía, como el gran hacedor de las políticas liberales y un fujimorismo que se desfujimoriza. Yo, por supuesto, no estoy en ninguno de los 3 grupos que piensan estas cosas. Hay otros que dicen que él será el único que partirá del fujimorismo y, por lo tanto, evitará que puedan llegar al poder a cambio de que liberen a su papá. Ayer se ha pronunciado, y yo debo reconocer, al margen de mis discrepancias y mi claro punto de vista sobre el señor Kenji Fujimori, que es un producto pues de esa política que está al ras del piso, porque en cualquier otro contexto una persona como él no podría haber llegado donde está y tener tantas adhesiones, sino porque la gente extraña a su papá y él no tiene ningún talento. Pero bueno, en fin, esa es una discusión distinta. Pero Kenji Fujimori ha dicho lo siguiente: ha dicho que no respetar las decisiones del Tribunal Constitucional sería pues un error, sería un problema serio y abonaría a la poca institucionalidad que tenemos, y que por una cuestión institucional se tiene que respetar lo que ha dicho. Digamos, en realidad yo creo que más por vocación democrática, por aguarle la fiesta a su hermana y para mandar un mensaje en el sentido contrario a que los fanáticos fujimoristas, liderados por el reconocido intelectual Héctor Becerril, están haciendo. Es decir,
El señor Becerril representa a Keiko Fujimori, es Keiko Fujimori, y ellos están a favor de que se bajen al Tribunal Constitucional. Entonces Kenji, como está peleado con su hermana y lo acaban de sancionar en su bancada, entonces el señor sale y dice, hay que respetar. Bueno, pero en fin, hay que respetar. Pero ha dicho que si no respetamos los fallos del Tribunal Constitucional, el país se va a joder. Eso ha dicho el señor Kenji Fujimori, haciéndose un poco ayer el coloquial, ¿no?, en sus redes sociales. Y esta es la primera vez, Carlitos Víctor, que yo escucho al señor Kenji Fujimori reconocer que no respetar al Tribunal Constitucional jode al país. Eso quiere decir que él reconoce hoy que su papá lo hizo el año 97, porque su API, su papá, el único leitmotiv, el único motor y motivo del señor Kenji Fujimori, porque lo quiere sacar de la cárcel, es lo único que quiere, está reconociendo que no respetar al Tribunal Constitucional es joder al país. Y su papá, el año 97, cuando el Tribunal Constitucional le dijo, no señor Fujimori, esa reelección de Alberto Suya es inconstitucional, el señor Fujimori, papá de Kenji, dijo, no, yo me voy a quedar, es constitucional, y votó a los que dijeron lo contrario, y puso pues a unos personajes que han terminado presos además por estar vinculados al servicio de inteligencia. La primera vez que Kenji Fujimori reconoce que su papá lo jodió, el año 97, cuando hizo lo que hizo con el Tribunal Constitucional. Y ahí también hubieron otros, el señor Torres y Torres Lara, que muy efervescentemente y muy eufóricamente defendían esa postura de la ley de interpretación auténtica. Y hoy nos quieren hacer creer que, entre otros, el señor Torres y Torres Lara, que ya falleció lamentablemente, pues fueron los que hacedores de la gran política que hoy dicen algunos nos acompaña. Y hay algunos inclusive que bajo esa prédica han salido elegidos solo por ser filiales o por tener un cierto nivel de filiación o parentesco con estos personajes. Bueno, entonces así están las cosas con el Tribunal Constitucional, pero no se deje usted engañar, lo que quieren es que nadie controle la Constitución. Una buena noticia se ha dado, son las 8:17 de la mañana, en el ámbito del Ministerio Público, después de un largo ping-pong. Yo creo que hoy día juega Perú, ¿no es cierto? A las 4, con Víctor estábamos hablando, ¿ganamos o no ganamos? Yo creo que ganamos, ¿no? Aunque sea 1-0 que gane, 2-1 puede ser, 2-1, pero puede ser un buen partido y creo que podemos ganar. Pero inclusive ganando, todavía no tenemos asegurada la posibilidad de ir al Mundial. Pero si apuntaláramos o potenciáramos otro tipo de deportes en el país, de pronto iríamos al Mundial con más facilidad. Por ejemplo, si nosotros participáramos en el Mundial de Ping-Pong y mandamos gente que trabaja en el Ministerio Público, hoy día ganaríamos el campeonato de todas maneras, que es lo que ha pasado con el caso de Keiko Fujimori. Iba para acá, iba para allá, regresaba, iba, nadie quería, se asustaban, el otro decía que estaba ocupadito, el otro que no puede, el otro que no, que cuidado, que todo. Entonces el Ministerio Público se pasó un montón de tiempo buscando quién investiga a Keiko Fujimori. ¿Y por qué creen? Porque, digamos, muchos se mueren de ganas y es difícil. No, porque nadie quiere, se mueren de miedo. Porque, claro, el Fujimorismo es una especie de barra brava también, y entonces asusta, y con lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, tienen denunciados a los magistrados, entonces los jueces y fiscales dicen, no, yo no me meto a ese tema porque no quiero tener problemas con esta gente. Y así demoró, pero la buena noticia es que ya nombraron al fiscal para el caso Keiko Odebrecht, como dice el diario La República, luego de un largo titubeo en el Ministerio Público. ¿Y a quién han elegido? Al doctor José Domingo Pérez Gómez. El doctor José Domingo Pérez Gómez era fiscal anticorrupción, y el 1 de septiembre, el día viernes, lo pasaron a lavado de activos, me parece que la primera fiscalía de lavado de activos, y en esa condición es que ahora ha asumido el caso de Keiko Fujimori. El Keiko Fujimori, ¿ya? Y hasta doctor José Domingo Pérez Gómez, por las referencias que me han dado y he consultado a varias personas, es un muy buen fiscal, es un fiscal independiente, es un fiscal riguroso, es un fiscal estudioso y es un fiscal que ha demostrado en otros momentos independencia. Esos elementos son sustantivos cuando tienes que investigar a alguien como Keiko Fujimori, por supuesto. ¿Y qué elementos hay a la vista
para tener cierta expectativa y esperanza en que el señor va a hacer un trabajo independiente. No queremos otra cosa, queremos que haga su trabajo bien. Y entiendo que había una discusión en el Ministerio Público para que le puedan habilitar todas las condiciones para que él pueda hacer un buen trabajo. Por ejemplo, que se forme un equipo, que él sea el coordinador de equipo, más o menos como en el caso de Hamilton Castro, que él tenga unos 3 o 4 adjuntos, ojalá sea así porque el caso es muy complejo, que le den el presupuesto necesario y que se acumulen todos los casos vinculados al lavado de activos que involucran a Fuerza Popular y en particular a Keiko Fujimori. La de los milagrosos cócteles, esto casi es como las bodas de Caná, ¿no es cierto? Que el vino se multiplica y ellos multiplican la plata y sacan $700.000, $900.000 de un cóctel, ¿no? Quien hizo eso hay que darle un premio porque logró conseguir mucha plata para la campaña solo vendiendo entraditas para un cóctel que hicieron los fujimoristas. Pero tienen que acumularse estos casos, tienen que formar un equipo y tienen que darle presupuesto. Esto es muy importante. El doctor José Domingo Pérez Gómez, creo yo, puede hacer un buen trabajo y debería hacer un buen trabajo y tiene la obligación de hacer un buen trabajo. Yo la verdad tengo expectativa de que eso pueda suceder, tengo muy buena referencia de él, no lo conozco personalmente, pero me basta con las personas que he conversado que me dicen que es una muy buena decisión. Tremenda tarea que va a tener que sacar adelante. ¿Y por qué digo que ha tenido ya algunos, diría yo, acciones o algunos rasgos que lo definen como una persona independiente? Porque quiso investigar a muchos funcionarios apristas cuando García fue presidente la segunda vez y se enfrentó dentro del propio Ministerio Público con los apristas de fuera y con los apristas dentro del Ministerio de Público, con el propio fiscal de la Nación, Peláez Barrales, y tuvo una serie de... lo pusieron en la congeladora, no lo quisieron nombrar, en fin, le hicieron la vida imposible porque se enfrentó de esa manera. Y ese es un buen antecedente. Que los apristas no te tengan simpatía es muestra de que efectivamente haces bien tu trabajo. Y ojalá eso pueda ser así cuando le toque ya desarrollar este caso. El señor Daniel Urresti, que fue ministro del Interior, recordarán ustedes, y que se ha convertido en parte de la escena política y del folclore político, y lo llevan a los medios de comunicación cada vez que quieren a alguien que le hace un exabrupto y que haga pues una payasada, pero ahora está en apuros y en apremios porque lo están acusando a 25 años. Se ha reafirmado la fiscalía en que debe ir 25 años a la cárcel por el asesinato de Hugo Bustíos, que fue asesinado, como ustedes saben, en los 80, siendo periodista, y que informaba de esta tremenda barbarie de Sendero y también que propiciaron algunos militares en Ayacucho por esos años. Y esto va a ser dentro de poco y creo que la cosa está complicada. Hay elementos razonables, suficientes, para que Sala pueda determinar una sentencia que le va a complicar la vida. Pero así es en estos casos. Uno puede ser y decir lo que quiera, insultar, deslegitimar, burlarse de las víctimas, pero finalmente cuando la justicia tiene que llegar, llega y así tiene que ser. 8:23 de la mañana. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar, tenemos varios temas que vamos a comentar el día de hoy y les propongo que nos acompañen para poder, con su grata compañía, hacer el programa del día de hoy. Soy Glaser Tuesta y como todas las mañanas tendré el honor de estar con ustedes. Así que una pausa y regresamos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. ¿Sabes dónde estudió nuestro premio Nobel? Obvio. ¿Y dónde se formaron Vallejo, Basadre, Carrión y Unanue? Por supuesto. ¿Y quién tiene los mejores convenios internacionales? Claro. Entonces, ¿por qué no postulas a San Marcos? ¿Y quién te dijo que no? Cierra de inscripciones 6 de septiembre. Examen de admisión 16 y 17 de septiembre. San Marcos te espera. A esta hora, noticias de la red, descentralizando la información y el debate. Son las 8:25 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y vamos a hacer nuestro recorrido esta mañana a través de la Red Nacional de IDL Radio. La vamos a iniciar, Carlitos, ¿en dónde? En Huancayo, ¿no es cierto? En la región Junín. Ahí está nuestro colega y gran amigo
Efraín Rojas con la información. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Blaser? Muy buenos días. En la ciudad de Huancayo las clases no se normalizan en la totalidad de centros educativos, pero sí en algunos centros educativos emblemáticos como la Escuela de Menores 511 Sebastián Lorente y también el Colegio Marical Castilla del Distrito del Tambo. Los profesores de estos centros educativos, que al igual que ellos son a unos cuantos, han señalado que los profesores están en la construcción de la forma como es de que van a implementar la recuperación de clases en sus respectivos centros educativos. Los profesores que todavía se mantienen en no asistir a sus centros educativos, pero esta vez explicaron de que se habían reunido en la casa del maestro para hacer la evaluación respectiva de lo que había pasado en la capital de la República. Desde Huancayo, Efraín Rojas para IDL Radio. Muchísimas gracias a Efraín por esa información que nos envía desde la región Junín, específicamente desde Huancayo. Saludos a Jaime Aníbal, que nos escribe desde Motupe en Chiclayo, a Nelly también, a Gladys, a todos los a Mariela, a Luis, que ya están sintonizando o siguiéndonos a través del Facebook. Las redes sociales son fundamentales para poder llegar también a otros sectores. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos, pero también sugiriéndonos y comentando lo que aquí se dice en el programa. Vamos a ir al norte del país, a Tumbes. Ahí se encuentra José Paul Rioja con la información. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glaser, y también a todos los amigos de IDL Radio por su aniversario. Esta semana es muy importante para todos ustedes. Y aquí en Tumbes, cerca del 90% de instituciones educativas reanudaron clases el día de ayer, luego que los docentes desistieran de su medida de fuerza, luego de los acuerdos arribados en la capital. Según la directora regional de Educación, Martina Calderón, no se aplicará descuentos al haber un plan de recuperación de clases. El otro 10% reanudará entre hoy y mañana con normalidad las clases a nivel de toda la región. En Tumbes, para No Hay Derecho, Paul Rioja. Muchísimas gracias a Paul por esa información que nos envía desde Tumbes. Mario Vázquez dice, ayer se me pasó el saludo por el aniversario No Hay Derecho, pero como más vale tarde que nunca, muchas felicidades y larga vida al querido programa. Un abrazo a todos y sigan adelante. Muchísimas gracias, Mario, por esos gentiles saludos. Son las 8:28 de la mañana. Vamos a trasladarnos ahora a otra zona del país. Nos vamos a Abancay, en la región Apurímac. José Avilio Guillén con la información. José Avilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Glaser, muy buenos días. Estas son las informaciones más importantes que compartimos con ustedes. En octubre próximo se implementará en Apurímac el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas del periodo 1995-2001. Informó el director de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Silver Sánchez Camacho, quien además recordó haberse documentado 200 casos ocurridos en las provincias de Andahuaylas y Chincheros, las mismas que se encuentran en investigación fiscal en Lima, aunque se estima que serían muchos más los casos que no han sido reportados hasta este momento. Finalmente, Glaser, informamos que el día de ayer cientos de profesores se movilizaron por las diferentes arterias de esta localidad. Los dirigentes de esta parte del país confirmaron el reinicio de las labores escolares a partir del día de hoy. No queremos despedirnos, Glaser, sin antes saludarlos por este nuevo aniversario de IDL Radio. Hasta cualquier momento. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, José Avilio, por esa información y esos saludos al programa. César Villarreal dice, disculpen el retraso, pero el saludo por su aniversario. No te preocupes, César. Un gran abrazo también. Gladys Leo dice, saludos desde Sao Paulo, Brasil. Por favor, sean la voz del pueblo. Muchísimas gracias por tanta amabilidad. Son las 8:30 de la mañana. Ayer se presentó Susana Villarán en el Congreso, en la comisión Lavallato. Y se presentó, y según todas las informaciones que se dan hoy día en los medios de comunicación, yo no seguí ayer su presentación, dicen que planteó una serie de temas pero que no convenció y que es probable que termine pasando a la condición de investigada, porque hay muchas cosas que responder obviamente
de su gestión y de sus funcionarios. Ella se ha reafirmado en que ella no pidió, no recibió y que pueden investigar lo que quieran y les dé la gana a los congresistas, pero que no le van a encontrar nada a ella. Habrá que ver si esa seguridad se traslada a otros funcionarios que trabajaron durante la gestión que ella lideró en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero en todo caso está puesta sobre la mesa el hecho de que puede transitar hacia ya la investigación, es decir, cambiar de condición. Y eso creo que va a pasar de todas maneras, porque como están haciéndose las cosas en esa comisión, pues cuando es alguien que no es afín, sobre todo al fujimorismo y al APRA, pues la severidad es la característica, la rigurosidad, el peso de la ley, la fuerza, son lo que marca el trabajo de los parlamentarios. Pero cuando se trata de un afín como Keiko Fujimori, vamos a ver de qué se trata la anotación. No se puede iniciar ni hacer ninguna investigación mientras no se tenga corroborado que, en fin, digamos cualquier justificación para no hacerlo. Lo mismo con Toledo, veo que sí hay el enfrentamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público, pero el caso de Toledo es en ese sentido interesante porque condensa ya varios elementos que dan cuenta de su clara responsabilidad, en este caso de corrupción dramático, y creo que es el peor y el más grave, porque él se hizo en la política diciendo que luchaba contra la corrupción y eso no pasó por sus propios actos, o pasó al comienzo y después más bien sucedió todo lo contrario, y ya esta es la situación que todos podemos apreciar. Son las 8:32. Vamos a una pausa, regresamos en un ratito porque vamos a hablar con Percy Medina. Percy Medina es de Idea Internacional y trabaja hace bastante tiempo los temas vinculados a la institucionalidad política, la reforma electoral, la reforma política en general. Si es que esto que ha sucedido en el tribunal, esto que se está discutiendo en el Congreso, apunta a una expresa voluntad de querer cambiar las cosas o sencillamente a un escenario de justificación para no avanzar en lo más mínimo. 8:32. Vamos a una pausa y regresamos en un instante. Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. ¿Sabes dónde estudió nuestro premio Nobel? Obvio. ¿Y dónde se formaron Vallejo, Basadre, Carrión y Unanue? Por supuesto. ¿Y quién tiene los mejores convenios internacionales? Claro. Entonces, ¿por qué no postulas a San Marcos? ¿Y quién te dijo que no? Cierra inscripciones 6 de septiembre. Examen de admisión 16 y 17 de septiembre. San Marcos te espera. Ya me dieron el dinero para la construcción del colegio. Son tantos materiales, ojalá que nos alcance. No se preocupe, compadre, no se preocupe. Yo tengo un lugarcito donde nos venden más barato y en las facturas ponemos precios altos, los costos reales, pues. Pero, compadre... No se preocupe, yo sé la movida y así nos cae alguito, ¿no? El engaño, el robo y la malversación a los fondos del Estado es un delito y puede ser penado hasta con 8 años de prisión. Denuncia a los que cometen este delito. No formes parte de la corrupción. Y 34 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está ya aquí en nuestros estudios el doctor Percy Medina. Él es el representante de IDEA Internacional en el Perú y trabaja desde IDEA, pero también lo ha hecho antes de varias otras instituciones, entre ellas la Asociación Civil Transparencia, mucho sobre el tema de la política partidaria, los partidos políticos, la institucionalidad política, y ha venido hace bastante tiempo insistiendo en algo que termina siendo fundamental
pero que no se ha hecho como corresponde, y es una reforma política en el país, porque pese a que en los últimos años se abonaba la idea de que la política no sirve para nada y que más bien es perniciosa, la política es fundamental para las sociedades democráticas. Los partidos tienen que sostener la democracia y tenemos siempre que alentar. Claro, a uno le mortifica y uno, la verdad, a veces desanima cuando ve estos partidos políticos, pero claro, hay que apuntar a que se construyan de verdad, o que esos que existen se adecúen a estándares pues mínimos que deben ellos no solo respetar, sino ojalá propiciar. Doctor Percy Medina, un gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por haber venido esta mañana para conversar con nosotros. Quisiera comenzar sobre lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional. Digo, ha pasado ya, pese a que todavía en el debate político hay resistencia a decir que puede ser, que no es y todo. Hasta donde ya se ha podido ver, hay una decisión del Tribunal Constitucional que da cuenta de que la ley llamada antitránsfuga es inconstitucional y por lo tanto se va a expulsar del ordenamiento jurídico. Eso que tan importante es en los dos sentidos, para congraciarse o no con la política que hoy está representada en el Congreso, porque eso lo sacó el Congreso, pero a la vez que tan importante puede ser para lo que aspiramos quienes, al margen de la política, queremos que las cosas se hagan bien, ¿no es cierto? ¿Está bien que el tribunal se haya pronunciado en esa dirección? ¿Está mal? ¿Qué podría generar esto? Bueno, hay que esperar, yo creo, el fallo para leer sobre todo los fundamentos y ver en qué extremos es que la ley sería inconstitucional, porque entiendo que se declara una inconstitucionalidad de algunos aspectos de la ley, no del conjunto del texto. Es decir, entiendo que se reconocería que es válido que el Congreso legisle sobre el tema, que la voluntad, digamos, de que las bancadas tengan permanencia, consistencia, etcétera, es un valor que es defendible, ¿no? Entonces habría que ver en qué aspectos es que la ley sería inconstitucional, porque eso a lo que puede llevar es a que el Congreso reforme esa ley, ¿no? Yo creo que obviamente el Congreso lo que no puede hacer es hacer caso omiso de lo que diga el tribunal, porque el tribunal obviamente es el órgano de control y de equilibrio frente a la acción del Congreso. Entonces sería, así como sería absurdo que el tribunal diga yo no voy a acatar una ley del Congreso, es absurdo que el Congreso diga yo no voy a acatar una sentencia del tribunal. Pero puede ser que la sentencia del tribunal le abra espacio al Congreso para modificar algunas cosas y mantener la norma, ¿no? Claro, pero digamos, lo que está claro es, al margen de que efectivamente se determine en la fundamentación cuáles han sido los criterios y cuáles son los puntos más exactos, que el pedido que hacen los congresistas es que efectivamente se pueda promover la institucionalidad partidaria, pero no vulnerando el derecho fundamental de cualquier congresista de respetar lo que su conciencia manda, es decir, de disentir si no está de acuerdo y diferenciar claramente qué es la disidencia de lo que termina siendo el transfugismo. Me parece que eso ya está planteado en lo que se ha conocido el tribunal, el detalle no. Pero si eso fuera así, de lo que se dice que estamos ya a puertas, es de que en el Congreso empiecen a salirse un montón de gente de las bancadas y armar las propias. ¿Usted, digamos, cree que eso va a pasar? ¿A ese nivel estamos? Bueno, si vemos los últimos congresos, lo que hemos visto es que entre el 10 y el 25% de los congresistas cambian de bancada, ¿no? Eso es una cosa que no le hace bien a la institucionalidad del Parlamento, que es algo indeseable. Entonces, la idea de regular esto con incentivos para que no haya estos cambios de camiseta es una idea muy antigua, la venimos discutiendo desde el 2001. Ahora, pero entre el 10 y el 25% es el histórico de el paso de una bancada hacia otra. Exactamente, ¿no? Es muy grande, alto, ¿no es cierto? Es muy alto. Claro que sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo generamos incentivos para que las bancadas se mantengan unidas, para que no salgan los congresistas de una bancada a otra, y al mismo tiempo mantenemos intacto el corazón de la función parlamentaria? Es decir, no se le impide a un legislador lo fundamental, que es la posibilidad de legislar, fiscalizar, hacer control político, representar adecuadamente. Entonces puede ser que con medidas que de alguna manera, por ejemplo, impidan la posibilidad del tránsito de un grupo a otro, pero sí la posibilidad de salir de un grupo a un grupo especial, una posibilidad, no la posibilidad de que los parlamentarios puedan presidir comisiones, pero que al mismo tiempo se establezcan algunos criterios por los cuales no sea esto una moneda de negociación. De acuerdo. Que muchas veces ocurre. Ahora, pero digamos, creo que en ninguna circunstancia ponerle candado a las bancadas, o sea, casi en el sentido literal, es un buen incentivo. Porque eso más bien es
una manera de presionar y obligar a quedarte, inclusive en contra de tu voluntad. Es como que cuando tú estás en tu casa y quieres salir y tu papá te ha puesto candado, no puedes salir. Ya, pero eso está claro que no es un incentivo. Yo creo que hay que tratar el asunto sobre la base de determinadas reglas e incentivos para la estabilidad y no como castigos al que se va. ¿No? Y Federico Salazar lo decía en un artículo hace unos días en El Comercio que me pareció interesante. Se busca castigar a los congresistas que se van, ¿y por qué no se castiga a los partidos que eligieron mal a sus candidatos? Eso también es un llamado de atención, porque a la hora de hacer las listas, muchos partidos lo que buscan es gente que jale votos, y no gente que está comprometida con la visión, con el programa del partido. Entonces también tiene que ser un llamado de atención a los partidos de que tienen que buscar gente con la que tengan cierta relación de previo al proceso electoral. No puede ser que haya candidatos que conocen al partido o el partido que conoce a los candidatos en las semanas previas al momento de la inscripción. De Eso acuerdo, no puede ser. Para poner un ejemplo concreto, que tal vez ahí está la clave o la llave para hacer bien o mal las cosas, que es quien tiene más cantidad de votos en el Congreso, que es el fujimorismo, ¿no? El fujimorismo, yo he visto los datos, creo que cerca del 80% son invitados de los que están ahí. Y los partidos pueden tener invitados, por supuesto. No es que la propia ley plantea que tiene que tener puedes tener un porcentaje de invitados, que además pueden saltarse un poco algunas reglas para poder ser ubicados en las listas. Pero tener un 80% invitados, digamos, es un problema, porque esa gente puede en algún momento promover un interés claramente diferenciado del propio partido, porque ha llegado ahí para otras cosas. Efectivamente, las únicas bancadas que están conformadas solo por afiliados son el APRA y Acción Popular. Los partidos. Exactamente, ¿no? Y yo creo que eso es un indicador de muchas cosas, ¿no? Las dos únicas bancadas que tienen 100% de parlamentarios afiliados, además con una trayectoria más o menos larga, ¿no? El promedio de militancia en ambas bancadas supera los 5 años. Bueno, ¿no? ayer Jorge Castillo me dijo que va a cumplir, creo que 50 años casi de militante de 40 y tantos años de militante del APRA. Sí, sí, claro, por supuesto, y lo mismo ocurrirá pues con Müller, hasta la propia Luciana, que es joven, tiene muchos años de militancia, y en Acción Popular pasa lo mismo, ¿no? Sí. Todos tienen una trayectoria bastante larga, algunos han sido alcaldes por su partido, en fin, pero en las demás bancadas, la norma general es más bien que la mayoría son personas que no son afiliados. En el caso del fujimorismo, varios considerados invitados, sin embargo, son fujimoristas de larga data. O sea, aquí no hay discusión sobre si son nuevos o no. Luz Salgado, por ejemplo. Luz Salgado es una, entre comillas, invitada, y nadie puede dudar de su fujimorismo, ¿no? Pero tiene que ver con la institucionalidad de los partidos, porque mucha gente no siente que tenga algún valor o algún sentido afiliarse al partido, porque eso no representa ningún cambio en su relación con el partido, es decir, no le da más, menos derechos, y eso tiene que ver con que se ha desprestigiado también la idea misma de la afiliación. No, porque además mucha gente razona de para qué yo me voy a someter a la lógica de un partido si 3 semanas antes que se arme la lista me puedo acercar, igual me van a poner en un lugar privilegiado. Exactamente. Ese es el tema. Exactamente, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema de democracia interna. Yo creo que en el tema de reformas políticas, para mi sorpresa, se ha avanzado bastante bien en algunos asuntos. En el tema de financiamiento, por ejemplo, ya hay un dictamen que yo creo que es bastante mejor de lo que tenemos ahora. Puede tener algunos ajustes, hay cosas a mejorar, pero hay cosas que se han avanzado. En democracia interna, en cambio, yo no veo mucha luz. Yo creo que ahí no va a haber tanta posibilidad de avance. ¿Cuál es el principal obstáculo, digamos, para avanzar más en unos y en esto, por ejemplo? En democracia interna, yo diría que puede verse de dos maneras, ¿no? Uno podría decir, los viejos dirigentes no quieren perder el control, quieren seguir manteniendo, es una manera, digamos, pesimista de ver el asunto. Pero también, si uno quisiera hacer, digamos, ver con buena voluntad el asunto, no es fácil regular el tema, porque la naturaleza de las organizaciones políticas es muy diferente. Hay partidos más consolidados, menos consolidados, más personalistas, menos personalistas, más grandes, más chicos. Entonces una regla que aplique a todos es difícil. Entonces habría que buscar una regla flexible que garantice lo fundamental, y lo fundamental es que las decisiones de las candidaturas no las establezca una cúpula, sino que haya mecanismos democráticos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Pueden ser diversos, pero tienen que garantizar un mínimo de reglas impersonales que no dependan del liderazgo máximo del partido. Ahora, pero ahí estamos frente al otro problema,
que no solo tiene que ver con la institucionalidad política, sino casi con la tradición. Y es que los partidos se deben a personas muy concretas. Ese es el problema. De hecho, por ejemplo, tal vez algunos partidos han empezado como a despreocuparse un poco de eso y les ha costado mucho. El PPC está, digamos, claramente partido, y en el último tramo, en la última campaña, tuvo que vincularse a otro partido para ver si salvaba y no salvó nada, porque hay una disputa entre los, digamos, lo que siempre han estado con otros que quisieran tener cargos más dirigenciales. El APRA también, digamos, y ahí el dirimente ha sido Alan García, que pensábamos ya se había alejado, pero ahora lo han vuelto a poner como posibilidad de candidato a la presidencia, inclusive el propio Mulder, además, que viene de antaño, ¿no? Y el fujimorismo se dirime en cuál de los Fujimori va a ser el candidato, es decir, qué expresión más nítida que es lo que está pasando ahí, por ejemplo. Bueno, si uno mira los tres partidos tradicionales, Acción Popular, el PPC y el APRA, en los tres hay problemas internos, ¿no? Divisiones que de alguna manera empantanan también la posibilidad de reforma al interior, ¿no? En los tres partidos hay corrientes reformistas importantes que quieren hacer cosas, y que al mismo tiempo uno ve un gran empantanamiento en la posibilidad de avanzar, porque están bloqueados por una serie de circunstancias que sería largo mencionar. Y en el caso del fujimorismo, que es un partido relativamente joven, pero que es una de las fuerzas importantes en el país, tiene más de 70 congresistas. No solamente por eso y por su capacidad de voto, sino porque han hecho una inversión en los últimos 5 o 7 años por construcción de partido en las regiones. Tienen aparato, cosa que muchas organizaciones habían abandonado la idea de construir aparato. El fujimorismo, después de la derrota del 2011, empezó a construir aparato y tiene aparato. Y ahí también vemos pues que hay algunas divergencias que han sido públicas, ¿no? Sí, ahora, pero digamos, en la lógica del fujimorismo, es verdad las características que usted plantea, pero el último o los últimos debates se han planteado entre la discrepancia de los dos Fujimori sobre el manejo del partido. Y uno no deja de salir el otro día conversando con el señor Tubino, que es un militante y además congresista de Fuerza Popular. Yo le decía, a ver, al margen de los Fujimori, ¿qué otras alternativas hay para darle sostenibilidad al partido, como ellos mismos andan diciendo, más allá del apellido? Y él me dijo, hay gente muy interesante, podrían ser, y se demoró y no daba con la idea de quiénes más podrían ser. Entonces estamos sometidos un poco a eso. De hecho, inclusive ahora, toda esta discusión que hay sobre la ley antitránsfuga y la suerte que va a correr a raíz del Tribunal Constitucional, se dice que lo que hace es temer a Keiko Fujimori de que Kenji pueda valerse de eso y partir la bancada e irse con la propia. Bueno, un fujimorista me decía hace algunas semanas que mientras ellos se sigan identificando como fujimoristas y no tengan otro elemento que los identifique, van a estar ligados pues con algún Fujimori como liderazgo, porque si el propio término te dice, ¿no es cierto? En Acción Popular se dejó de hablar de velabundismo en un determinado momento, y son populistas, axiopopulistas, en fin, ¿no? Claro, eso es indispensable. Personajes dentro de Acción Popular que además en la historia marcaron, digamos, hitos, como el propio Valentín Paniagua en el liderazgo de la transición, por ejemplo, ¿no es cierto? Y después, inclusive en la última campaña, para seguir en el ejemplo de Acción Popular, la presencia del propio Barnechea le dio a Acción Popular, tal vez en un sector que no es acción populista, esa idea de que por ahí había un partido al cual uno podía seguir. Pero en el caso de los fujimoristas, Keiko ha sido la candidata en los últimos 2 procesos electorales, y quien ya ha adelantado de que, como ha dicho, en la posibilidad negada de que ella no postule, yo puedo ser candidato del 2021. Bueno, lo primero que tienen que hacer es también encontrar qué elementos les dan identidad más allá del apellido Fujimori. Porque si no hay digamos, no voy a decir ideario, porque tal vez no es de esta época, ¿no? Pero un conjunto de ideas, principios, identidades que justifiquen su labor en política y sean como la gasolina, digamos, que permite el funcionamiento del partido. Si no hay eso, va a tener que seguir siendo el apellido y la persona, la amalgama de sus afiliados, ¿no? Ahora, pero, por ejemplo, ¿no? Ahí, Fuerza Popular o el fujimorismo, porque uno se refiere como fujimorismo, digo, Fuerza Popular sale de vez en cuando, más es el fujimorismo en el Congreso, el fujimorismo. ¿Puede sobrevivir sin los Fujimori? Es decir, ¿está lo suficientemente consolidado como para, digamos,
ir más allá de los Fujimori? Bueno, esa es la pregunta que ellos tendrían que responderse, y más allá de responderse, tratar de construir, ¿no? Como camino. Que cuando Haya estaba muriendo o estaba muy cerca de morir, había quienes decían el APRA no va a poder sobrevivir a Haya de la Torre porque es una figura muy importante, que ha sido, en fin, esto va a terminar en una diáspora. Y bueno, eso fue ya hace 30 años, ¿no? Sí. O más. Y García llegó 2 veces al presidente. Casi 40. Y García llegó 2 veces a la presidencia justamente después de eso. Además, entonces, muchas de esas especulaciones pueden ser ociosas, pero lo que sí es importante para ellos es tomar nota del asunto y empezar a trabajarlo, sobre todo si quieren tener una vigencia más allá del liderazgo de los Fujimori, ¿no? Si quieren ser una fuerza política de verdad o no. Ahora, regresemos a los puntos iniciales de la conversación para explorar también el otro elemento que quisiera desarrollar un poquito más, porque usted ha dicho que a estas alturas sería peligroso y ocioso a la vez plantearse el no respetar y acatar lo que el Tribunal Constitucional dice, pero sin embargo eso que se constituyó en un Estado democrático como un sentido común, hay que respetar lo que dice el Tribunal Constitucional, hoy está siendo cuestionado, y está cuestionando bajo la idea de solo lo vamos a respetar en tanto nos dé la razón, y si no, no lo vamos a acatar. Eso en términos de institucionalidad política, porque los partidos políticos, como las autoridades, como los congresistas, se deben a la Constitución, y lo primero por lo cual juran es por el respeto a la Constitución y a la ley, y decir que no vas a respetar. ¿Pero por qué se está dando eso? Bueno, para mí es incomprensible, ¿no? Porque es obvio que a la larga el Congreso va a tener que tener en esto una opinión sensata y va a tener que acatar lo que diga el tribunal. Es inconcebible pensar que no lo vaya a hacer. Entonces, estas declaraciones individuales de algunos congresistas, digamos, yo creo que lo que hacen simplemente es desprestigiarlos a ellos mismos y no van a tener ningún efecto concreto, porque estoy segurísimo que el Congreso no va a tomar la decisión colectiva de ir por ese camino, ¿no? En una democracia, justamente lo fundamental son los controles y los contrapesos, los balances que hay de poder, y así como hay un balance entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Judicial y el Ejecutivo, el límite para la acción para la acción legislativa del Congreso es precisamente el Tribunal Constitucional. Sí, y es el límite para la acción. El Congreso es autónomo, soberano, toma decisiones porque ha sido elegido, muy bien, pero sus límites son la Constitución, el Estado de Derecho, y quién fija dónde está ese límite, el Tribunal Constitucional. Entonces no hay más que discutir. De acuerdo. Ahora, y en términos de el punto de apoyo que toman ellos para discutir la legalidad o la legitimidad del tribunal en esta sentencia que ya hasta donde hemos podido conocer se ha dado, es esto que sucedió, que se filtró inicialmente a través de un congresista, o digamos un congresista fue el que lo difundió, lo que supuestamente iba a ser o era el resultado ya de la votación, y el Congreso inclusive ha contratado ya a un abogado para que pida la nulidad de la sentencia bajo el argumento de que se filtró y bajo el otro argumento de que ya hay un magistrado que dejó de serlo el día de ayer y por lo tanto el nuevo debe conocer esa causa y volverse a discutir absolutamente todo. ¿Cuál es el punto de vista que tiene usted sobre eso? Bueno, yo creo que es una circunstancia particular que este fallo se dé justo cuando se está produciendo un cambio de un magistrado, ¿no? Es decir, se da cuando ya el reemplazo ha sido elegido, no obstante no ha jurado. El primer tema, el tema de la filtración, yo creo que no va a tener ningún efecto, porque si bien es cierto, el proceso de discusión y votación puede ser reservado, no es secreto. Entonces no depende de que se haya filtrado o no la validez del resultado. Entonces por ahí no creo que haya mucho camino para quienes están cuestionando el fallo, ¿no? Debería quedar improcedente si ese fuera el argumento. Yo creo que por ese argumento claramente no veo un camino. El otro es más complejo, ¿no? Y es si es que correspondía o no, una vez elegido el nuevo integrante del tribunal, que quien estaba en funciones sigue ejerciendo. Yo pienso, hay que analizar un poquito más mejor el reglamento del tribunal, yo no lo he hecho, que hasta que no jure el integrante elegido no ha asumido formalmente y por lo tanto el anterior sigue en funciones. Sí. Entonces todo lo que ha sido conocido por el anterior hasta donde ha podido completarse como acto jurídico debería ser válido, sí, ¿no? Ayer yo conversaba con el doctor Oscar Urbiola sobre eso y él, y eso ha sido recogido por varios medios,
dice que su voto se tiene que respetar porque él vio todo el proceso y finalmente él votó. Y es más, ayer me llegó a decir que la ratificación, que es el momento en el que estamos ahora, que es el derecho de los magistrados que votaron en un sentido para ver si lo convencen los argumentos de los otros que votaron de manera diferente. Y él dice, no, inclusive como yo observé el debate, ya escuché y voté habiéndolos escuchado, yo no solo he dejado mi voto, sino además he dejado por escrito mi ratificación. O sea, mi voto está ratificado ya en ese debate, por lo tanto ya no tiene por qué moverse, ¿no? Es lo que él plantea, y ahora yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué va a pasar si es que es como parece? Es decir, el tribunal se ratifica, sale publicada y dice que esta ley tiene que desecharse y sacarse el ordenamiento legal. ¿Cuáles cree usted o intuye va a pasar en el Congreso? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que, digamos, agarradito de la mano, algunos ya se pongan en no agrupado, los otros sean bancadas, se parte o no el fujimorismo? ¿Qué le dice ya no tanto la cuestión más institucional, sino la cuestión más de realpolitik, de lo que hay? Bueno, yo creo que en el Congreso van a tener que ver cómo acatan el fallo del Tribunal Constitucional. Eso puede tener que ver con hacer reformas a la ley dada, puede tener que ver con generar otros incentivos que no caigan dentro del ámbito de lo que sería inconstitucional. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los dos que usted diría incentivos? A ver, que no sean este candado grosero de no quererte dejar salir simplemente. Por ejemplo, uno que diría... Bueno, habría que pensar un poco más en términos de la administración misma de estas cuestiones. O sea, por ejemplo, es muy importante dentro del Congreso qué pasa con el número de asesores, oficinas, etcétera, ¿no? Entonces, desincentivar que las nuevas bancadas tengan muchos mecanismos, digamos, de apoyo puede ayudar. Y eso podría no entrar dentro del ámbito de lo que el tribunal ha considerado inconstitucional. Creo que les va a tocar poner un poco de imaginación y también generar incentivos para que la gente se quede, porque muchas veces hay parlamentarios que se van porque se sienten más que maltratados, abandonados, no los escuchan, en fin, ¿no? Entonces las bancadas también tienen que ponerse un poquito moscas y ver qué es lo que hacen con el equipo humano que han conformado. Sí, y eso, digamos, se aplica para todas las bancadas. Digamos, el fujimorismo tiene un problema porque ya en los últimos tiempos han tenido roces entre un sector que parecería, dicen, más afín a Kenji Fujimori y otro más consolidado al lado de Keiko Fujimori. Ese podría, a raíz de esto, ser, por ejemplo, un asunto que ya se vaya definiendo, ¿cree usted, no? Mira, a mí me ha tocado conversar con parlamentarios de todas las bancadas en el último año por diversas circunstancias, y me queda claro que discrepancias ideológicas no hay. Programáticas prácticamente no hay. Incluso en el Frente Amplio, la mayoría de las votaciones en los temas sustantivos han sido conjuntas y sobre muchos aspectos. Hay temas complejos donde no hay una sola opinión, Venezuela, por ejemplo, ¿no? Pues. Pero ni siquiera es que hay una sola opinión en todo el bloque que fue elegido como Frente Amplio, sino que no hay una sola opinión en los dos bloques actuales. Entonces, no es un asunto de discrepancias ni ideológicas, programáticas, ni siquiera tácticas. Muchas veces el reclamo de muchos de los parlamentarios tiene que ver con que no les tramitan sus proyectos de ley, no les hacen caso, no los consideran para las presidencias de comisiones, no los consideran para tal cosa. Es decir, más la sensación de abandono que de discrepancia. Y en el caso del partido de gobierno, por lo dicho por el propio premier, lo mismo. 10 trabajan bien y 7 no sabemos qué hace, más o menos. Lo mismo, ¿no? Podría terminar, digamos, esto resolviendo, y yo creo que para mal, porque no yo propicio la división de las bancadas, sino que se vayan consolidando, pero propiciar una separación ahí. Yo creo que sería un mal resultado, ¿no? Y eso también puede tener que ver con un mal manejo de a quienes les toca generar la cohesión de las bancadas, que son los voceros, los líderes, en fin, ¿no? Creo que hay bancadas que no se reúnen nunca. Hay bancadas donde hay parlamentarios que no se hablan, ¿no? Eso también genera posibilidades para que la gente se vaya. Sí, pues. Y la última pregunta tiene que ver con lo dicho por Mauricio Mulder, ¿no? Usted, en lo que ha sucedido hasta ahora, en estas disidencias, tanto en el fujimorismo, el Frente Amplio que se ha partido, en el caso de Villa no tanto, porque ahí lo expulsaron, digamos, de repente hay otras consideraciones, pero usted intuye o ve que ahí puede haber algo relacionado a lo que pasó en los 90 con la compra de congresistas, porque Mauricio Mulder ha dicho que no se puede descartar que haya recibido algo
digamos, como contrapresión para haberse retirado de sus partidos. Eso es lo que ha afirmado. No, digamos, me parece un poquito aventurado eso, ¿no? Lo del 2000, bien difícil que se vuelva a repetir. Eso es una escena de realismo mágico, ¿no? Los billetes y la salita del cine, todo eso es una cosa de película que yo creo que no se va a repetir. Pero muchas veces lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, no creo en que sea el caso de ninguno de los que ha salido esta vez de sus bancadas de origen, pero sí en parlamentos anteriores, es que las negociaciones se llevan por el lado de determinados beneficios personales, como por ejemplo, si tú vienes a mi bancada, contigo yo tengo una comisión más. Vamos a tener 3 años por delante. Uno de esos 3 años vas a ser tú presidente de comisión. Claro. Entonces, ese tipo de negociación bilateral con otros congresistas que se deben además a los votos de la gente en sus regiones, donde han ofrecido desde puentes hasta, digamos, que va, claro, el diálogo del Ejecutivo, yo te pongo el puente, yo te eso, y a cambio tú te vienes. Eso también pasa ese es mucho. el diálogo, digamos, que pueden ir desde el Ejecutivo y al interior del Congreso, entre las bancadas, es muchas veces las presidencias de comisión, los asesores, la oficina más grande, ese tipo de cosas que pueden ser nimias, pero en la práctica cotidiana tienen un peso. Yo he escuchado a parlamentarios de periodos anteriores decir: a mi bancada le falta 1 para tener una comisión más, y estoy conversando con 3 que se podrían venir. Eso es lo que hay que evitar. Pues, doctor Pérez Medina, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Voy a una pausa, regreso un instante aquí en Nueve Derecho. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. ¿Sabes dónde estudió nuestro premio Nobel? Obvio. ¿Y dónde se formaron Vallejo, Basadre, Carrión y Unanue? Por supuesto. ¿Y quién tiene los mejores convenios internacionales? Claro. Entonces, ¿por qué no postulas a San Marcos? ¿Y quién te dijo que no? Cierra inscripciones 6 de septiembre. Examen de admisión 16 y 17 de septiembre. San Marcos te espera. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. Curiosidades. ¿Sabías que los tiburones utilizan mapas mentales para desplazarse? Científicos de Estados Unidos determinaron esto después de analizar datos procedentes de tiburones tigre, a los que se les había colocado transmisores acústicos, y de esta forma descubrieron que esta especie de tiburón siempre toma caminos directos de un lado a otro. Los investigadores expresan que esta conducta muestra una gran capacidad para registrar mentalmente mapas de sitios clave. Curiosidades. La mejor música e información la puedes encontrar en el portal sanborja.com y también en las redes sociales. Presentamos Lo Nuestro es Primero. La cocina novoandina aparece en los años 80. Esta tendencia rescata los ingredientes de las antiguas tradiciones culinarias andinas, pero adaptando técnicas de elaboración y presentación de la cocina internacional. Hay antojitos de queso en salsa de maracuyá, enrollado de queso y espinaca, ensalada fresca de caracoles con quinoa, yuca en pastel, crema de apio y otros. También está alpaca a la parrilla, reventón ayacuchano con ingredientes de Pachamanca y sancochado en olla de barro, risotto de quinoa, guiso de habas, trucha rellena, pato con peras y salsa de sauco, cabrito con pepián de choclo, cuy en salsa de ostión, entre otros manjares. En postres, imperial de quinoa con leche y jalea de maracuyá, espuma de quinoa y guanábana, miski sumac de kiwicha, mazamorra de cañigua y mucho más. En bebidas está la chicha de quinoa y mamey, tumbo frozen, chicha de uva y cañigua, maca sour, sour de lúcuma y el cumpa, que es uña de gato, leche condensada, pisco y huevo. Esta es la cocina novoandina peruana. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Curiosidades. ¿Sabías que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo?
Sí, está solo por debajo del agua. El café es la segunda bebida más ingerida en el mundo. Y la razón también es porque, curiosamente, es la segunda mercancía comercializada en el mundo, después del petróleo. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. La cultura mochica floreció entre los siglos I y VII después de Cristo en la llanura costera del norte del Perú, en la actual región de Lambayeque. Combina zonas desérticas, ricos valles y bosques secos. Es uno de los destinos turísticos más interesantes del país. En 1987 se descubren las célebres tumbas reales de Zipán, enterramientos de importantes señores mochicas. Además del sitio arqueológico de Zipán, está el moderno Museo Tumbas Reales de Zipán, con las más extraordinarias piezas de oro halladas en las excavaciones. Puede visitar igualmente los museos de Bruning y Sicán. Tucumé, con sus más de 20 pirámides de adobe de aproximadamente 40 metros de altura. Lambayeque cuenta además con una de las mejores cocinas del país. El hermoso puerto y balneario de Pimentel y el tradicional pueblo de Saña complementan los atractivos de este fascinante departamento. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Nueve y 7 minutos de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Acabo de conversar con Percy Medina. Voy a comentar algunas de las opiniones que ustedes han emitido o han dado a través del Facebook y a través del WhatsApp también esta mañana. El fujimorismo no tiene ideología política, dice Rosario, y tengo, digamos, una plena coincidencia con esa afirmación. Augusto dice: la política es muy buena, lo malo es el actuar de algunas personas que usan la política para cometer sus fechorías. Rubén nos dice: amigo del programa No Hay Derecho, por este medio les deseo un feliz aniversario, un programa que ha mantenido una línea de integridad y pulcritud en su línea editorial, una línea editorial democrática, independiente, imparcial y en favor de los, vamos a leer, de los derechos humanos, una línea en favor de la justicia y el derecho. Desde que salieron al aire lo han llevado así, y eso es un gran mérito que tiene. Muchísimas gracias, Rubén, por esas palabras. Son las 9:09 de la mañana. Quiero comentar otro tema que me ha preocupado, porque esta es una información que me llegó el día de ayer y realmente es muy lamentable, y es lo siguiente, así lo resume el diario La República. Enfrentamiento por tierras en Ucayali deja 6 muertos. 6 campesinos resultaron muertos en un enfrentamiento con armas de fuego entre agricultores de diferentes asociaciones que vienen disputándose tierras en el distrito ucayalino de Nueva Requena. Policías de la comisaría de Campo Verde, representante del Ministerio Público, acudieron al lugar y encontraron el cuerpo de Orlando Burillo Mendoza. Los restos de los otros 5 campesinos fueron hallados en la quebrada Juanita. Se trata de Jorge Calderón Campos, Elías Gamonal Mozombite, Feliz Córdoba Abad, José Córdoba López y Alcides Córdoba López. Durante esta diligencia se presentó Edgar Tineo Sánchez, herido con arma de fuego. Dijo que los 30 o 40 atacantes estaban encapuchados y armados. Es una información que ha difundido el diario La República. Ante esto, el Instituto de Estudios Forestales y Ambientales exhortó a las autoridades a desarticular las organizaciones dedicadas a la invasión de bosques y tráfico de tierras en la Amazonía a fin de evitar conflictos y más muertes. Me gustaría, no sé si tengamos la posibilidad hoy, pero en los días siguientes, poder desarrollar más esta información, porque es gravísimo y el espacio que le dan en los medios hoy es mínimo. La República es el único que lo trata, y hay otro diario que lo trata solo de pasadita, y esto puede estar pareciéndose
o teniendo los mismos motivos y las mismas razones por las que hace ya un par de años fueron asesinados 4 dirigentes ayánicas justamente en Ucayali por defender sus tierras y evitar que gente inescrupulosa, delincuentes asociados y a veces amparados en relaciones que tienen con autoridades, pues vienen usurpando y cometiendo este tipo de atrocidades. Y ahí recordarán ustedes que casi pasaron 2 semanas para poder identificar qué cosa es lo que había sucedido, inclusive para traer los cuerpos por la lejanía de donde se originaron estos hechos. No puede ser que la justicia actúe o mire a ciudadanos peruanos como nosotros como si no lo fueran y que desatienda o simplemente deje las cosas pasar sin que se llegue a determinar qué cosa ha sucedido. Este es un tremendo problema que viene originándose y estos defensores de su territorio, defensores de sus tierras, defensores de lo único que tienen para sobrevivir, pues están siendo asesinados de esta manera. No se puede tomar esto como un hecho aislado, sino como lamentablemente una manera sistemática de cómo un conjunto de gente delincuente está cometiendo este tipo de fechorías. Son las 9:11 de la mañana. Estamos aquí en No Hay Derecho y vamos en un ratito a continuar con las entrevistas previstas para el día de hoy. Vamos a hablar en un ratito sobre otros temas vinculados también a la política, al Congreso y a esto que en el Ministerio Público se inicia ya, ojalá con fuerza, la elección del fiscal que ya yo mencioné. Tenía buenas opiniones José Domingo Pérez Gómez para que lleve el caso adelante de la investigación a Keiko Fujimori. Es un paso importante, sobre todo después de esta manera, la verdad, llamativa y hasta sospechosa de cómo se han demorado en elegir al fiscal que va a llevar a cargo o va a tener a cargo estas investigaciones. Es un buen fiscal hasta donde sabemos, pero Keiko Fujimori, como dice un gran amigo, es Keiko Fujimori y el fujimorismo es el fujimorismo y sabe cómo intimidar. Y vamos a ver por qué se pone a prueba el trabajo de alguien que aquí tiene que demostrar, como lo ha hecho hasta ahora en otros casos, es un tema independiente. Quisiera simplemente confirmar si este fiscal es el fiscal que llevaba adelante el caso Chinchero. Sí veía el caso Chinchero, ¿no? Y estaba llevando, hasta donde sé, una muy buena investigación en este caso. Lo que no sé es si esto, el hecho de que ya no va a estar en esa fiscalía, hace que lo deje totalmente. Yo imagino que sí, y habrá que ver en qué manos termina ese caso también, porque es importante determinar si ahí se cometieron, como lo ha dicho el Ministerio Público y como lo ha entendido y dicho la Procuraduría Anticorrupción, pues también se pudieron o se cometieron algunos ilícitos. Son las 9:13 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho y me dice mi productor que ya estamos comunicados con la congresista Jenny Vilcatoma. La congresista Jenny Vilcatoma fue congresista elegida por Fuerza Popular, después de un tiempo se salió de esta bancada y siempre su caso se pone como el ejemplo de lo que terminó siendo esta perversa manera de tratar de mantener a las bancadas, pese a que algunas personas pueden discrepar sustancialmente de lo que la bancada ya está haciendo ahora, a diferencia de lo que prometieron inclusive en las campañas electorales. Esto a raíz de lo que ha sucedido ya al parecer en el Tribunal Constitucional, que se ha dejado sin efecto, se va a pedir que se deje sin efecto la mal llamada ley antitransfugismo. Vamos a comentar con ella sobre esto. Congresista Jenny Vilcatoma, es un gusto saludarla, muy buenos días. Igualmente, buenos días, Glata. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, a ver, en los dos niveles, una primera, ¿le parece, digamos, de confirmarse todo lo que hasta ahora ya se ha podido mostrar, de que el Tribunal Constitucional va a dejar sin efecto esta ley? ¿Es una buena noticia para el Congreso? ¿Es una buena noticia para los congresistas? Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, si esto fuera así o no fuera así, ¿usted qué opina de aquellos que vienen sosteniendo de que no se tiene que acatar lo que diga el Tribunal Constitucional? Bueno, es una muy buena noticia para el Perú. Esperemos que este fallo, al ser publicado en el diario El Peruano, haga un análisis
respecto a los deberes y los derechos de los congresistas y sobre todo pueda desarrollar y reconfirmar que un congresista no puede estar sometido a ninguna autoridad, por un lado. Ajá. Por otro lado, en un Estado de Derecho, Glatzer, todos lo sabemos, se tiene que respetar las decisiones, y mucho más de entes como el Tribunal Constitucional. De acuerdo, pero hay congresistas, colegas suyos en el Parlamento que piensan lo contrario. Mauricio Mulder tal vez ha sido el que con más vehemencia ha defendido ese punto de vista, pero sus ex colegas de bancada del fujimorismo también. He escuchado al señor Miguel Torres sostener de que aquí hay una serie de elementos que no dan validez a esa sentencia y por lo tanto no necesariamente hay que acatarla, que hay, digamos, un margen, dice, para interpretar desde esa perspectiva la relación del Tribunal Constitucional con otras instituciones. Claro, yo pienso que al inicio la forma en la que se ha conocido este posible resultado ha generado polémica. Obviamente son irregularidades que deben ser investigadas a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura, pero yo pienso que incluso Fuerza Popular y sus integrantes, luego de agotar en representación del Congreso todos los recursos que caben en este caso, van a acatar el fallo del Tribunal Constitucional. ¿Usted cree? En el caso del congresista Mauricio Mulder, lamentablemente él se ha excedido ya en sus expresiones respecto a los independientes y también respecto al Tribunal Constitucional. Él está equivocado. Las decisiones del Tribunal Constitucional se acatan. Ahora, ¿pero qué le hace suponer, imaginar, intuir o creer de que Fuerza Popular, después de presentar, porque ha pedido la nulidad y de que el tribunal, creo yo, la va a declarar improcedente, vayan a acatar si es que ellos fueron los promotores de una ley como esta? ¿Qué cosa le hace creer de que va a ser así? Bueno, ellos están diariamente en el Congreso intentando mostrar que son una fuerza política renovada. Ajá. Se presentan como respetuosos de la democracia, como respetuosos de la independencia de las instituciones. Y yo creo que este es el momento para demostrar esa voluntad que vienen manifestando. Uh-huh. Finalmente todos estamos obligados a acatar esta decisión del Tribunal Constitucional. Oh. Sin embargo, yo considero que sí es necesario que se emita algún tipo de ley que sancione en sí el transfugismo. Uh-huh. Aquel parlamentario que abandona su bancada por dinero, por dádivas o por algún tipo de interés económico. Porque yo considero también que es importante mantener la institucionalidad de los partidos. En mi caso, mi retiro de Fuerza Popular obedeció netamente a convicciones de cumplir con aquello que era una promesa en la etapa de campaña. Ajá. Me era inconcebible simplemente dejar de lado aquello que se había prometido a los peruanos en ese momento, ¿no? Que era lograr la Procuraduría General de la República para poder tener un ente fortalecido frente a la corrupción generalizada y frente incluso a estos hechos de Odebrecht que ya se veían venir. Ajá. Entonces, considero en ese sentido que las personas siempre tienen que actuar con convicción. Yo fui la primera en renunciar. Si bien es cierto, la ley no me aplica, no se aplica en mi caso. Ha sido muy difícil al principio, pero yo me he mantenido de manera coherente, porque también considero que uno no puede entrar por un partido e irse a otro, o simplemente crear más bancadas y generar en el Parlamento, digamos, una dispersión de fuerzas que no permita la decisión. De acuerdo, pero quisiera yo plantearle más bien los argumentos del otro lado que se han dado frente a su salida. Y voy a poner los extremos, digamos, el extremo, digamos, desde mi punto de vista más irresponsable, pero se ha expresado en el debate, es el que plantea Mulder, que ustedes y los otros que se han salido de los partidos han salido porque hay prebendas que no se pueden descartar. Eso ha dicho él. Y por otro lado, claro, también se ha dicho dentro de la bancada que usted se fue de alguna manera porque es muy engreída. Entonces le levantaron la voz, no quisieron hacer lo que usted quería y se fue, y eso no puede ser pues un acto de convicción, sino un acto de reacomodo, que no quería ya verse asociada a Fuerza Popular con los cuestionamientos que tiene y prefirió, digamos, dar un paso al costado, irse a otro lado para no terminar contaminada con estas dudas que ha generado en alguna medida el fujimorismo. Bueno, respecto a las declaraciones del congresista Mauricio Mulder, yo le exijo se rectifique y pida las disculpas del caso, porque
no puede simplemente sembrar esta duda respecto a la salida de ciertos congresistas, como es mi caso, hayan obedecido algún tipo de prebenda, algún tipo de pago. Yo creo que el tiempo ha demostrado la coherencia en mi caso. Yo pude haberme incorporado a otros partidos antes de esta decisión del Tribunal Constitucional. No lo he hecho. He seguido trabajando en momentos muy difíciles. He demostrado con mi trabajo qué es lo que puedo hacer y me he mantenido en el Congreso. Y yo creo que eso debe de ser tomado en cuenta antes pronunciamientos tan irresponsables como el del congresista Mauricio Mulder, quien está en todo su derecho de sostener su decisión, pero sin agraviar a los demás. Ya, ¿y qué cosa va a hacer usted? ¿Qué cosa va a hacer, disculpe, congresista, sobre el congresista Mulder? Disculpe usted que le interrumpa, pero estamos exigiéndole se rectifique. ¿Y si no pasa eso? Bueno, vamos a ver qué acciones se puede tomar contra él, porque tampoco puede actuar de esta manera agraviante. Somos colegas, merecemos el mismo respeto que él tiene, podemos discrepar, pero que hay que guardar las formas, y mucho más si nos encontramos. ¿Pero una acción legal, dice usted, una acción legal? ¿Está pensando en tomar? No, acción legal no. Nosotros le estamos exigiendo, por lo menos personalmente, le exijo se rectifique y se disculpe. Ya, ha tenido tiempo y no lo ha hecho. Y usted cuando dice estamos viendo otras acciones, no se refiere a legales, sino que a la Comisión de Ética, imagino. Probablemente, pero vamos a esperar cómo se van dando las cosas. Ya, y lo otro que le pregunté también sobre que, está bien, pero digamos la política se hace en base a las posibilidades. Usted quería, se encaprichó con sacar el tema de la Procuraduría, el fujimorismo no pudo hacerlo y se fue usted resentida. Eso es un poco lo que han esgrimido también. El tiempo ha permitido esclarecer también lo que sucedió en esa etapa. Yo creo que los graves actos de corrupción, los golpes dados a la Procuraduría como institución que hoy día tan reducida a su mínima expresión, han demostrado la necesidad que me impulsaba a mí como congresista a poder pedir que se apruebe ese proyecto de ley con urgencia, porque el momento en el que el Perú está viviendo es de corrupción generalizada. Y obviamente, ante estos hechos de Odebrecht que ya se veían venir, necesitábamos una Procuraduría fortalecida. Entonces, yo pienso que esto también lo han entendido desde Fuerza por Popular. Tanto es así que ahora se ha recogido nuevamente esa prioridad en la Comisión de Constitución a la cual integro como titular. Entonces, mi salida de Fuerza Popular no obedeció definitivamente a un capricho, a una pataleta, a una rabieta, y eso mis colegas lo han visto con el desarrollo de mi trabajo en todos estos meses. Entonces ha tenido más que ver, para decirlo de manera más coloquial, con que usted se dio cuenta de que Fuerza Popular no era lo que decía ser, porque, digamos, recordará usted que el momento en el que usted termina incorporándose a Fuerza Popular, usted se había constituido para muchas personas como una persona que luchaba contra la corrupción. Entonces, cuando apareció en la lista de Fuerza Popular, y lo sabe, yo fui uno de los más críticos de eso, y dije, ¿cómo es posible que puede terminar en una agrupación que tiene muchas dudas en materia de corrupción? Y usted defendió su presencia ahí, y dijo que habían cambiado, y usted dijo que ya eran otro movimiento, que no era igual, que Keiko la había convencido. Y usted sale de esa agrupación. ¿Eso qué quiere decir? Que usted después se dio cuenta que no era lo que le habían dicho que era. Como usted lo ha relatado, yo ingreso a Fuerza Popular, ¿no?, con un objetivo, que se pueda lograr desde el Congreso la autonomía de la Procuraduría General de la República, autonomía constitucional. Ese fue, digamos, el tema que expuse, el tema que se acogió, el tema que se prometió en campaña, y cuando precisamente se dejó de lado este punto neurálgico para mí, por el que había entrado a Fuerza Popular, salí del partido en medio de ciertos conflictos, pero todos obedecían precisamente a lograr que se concrete, que se materialice la Nación Sanoma. Lo que he tratado yo en todo este tiempo es de ser coherente. Y al salir de Fuerza Popular, tampoco yo me he ido con otro partido o he hecho más cosas, sino he seguido trabajando en la misma línea. Ya, de acuerdo. Porque mi compromiso es de lucha contra la corrupción. Ahora, se dice que esta ley antitransfugismo, congresista Jenny Vilcatoma, va a generar que las cosas se sinceren en el Congreso, que por ejemplo el Frente Amplio se conviertan en dos bancadas porque ya no pueden convivir los dos grupos que ahora están ahí en el Parlamento. Se dice que hasta el partido de gobierno se puede partir, en fin. Y también se habla de que el fujimorismo podría partirse y Kenji Fujimori podría armar una propia bancada por las discrepancias que tiene ya con su hermana en el manejo del partido. En ese escenario,
¿usted se ubicaría más cerca a esa bancada del fujimorismo fragmentado? ¿Se iría más con los que salgan del partido de gobierno o se iría más hacia el grupo del Frente Amplio? ¿Sabes, Vlad? En los peores momentos yo me he mantenido independiente. De acuerdo. Esta ley no aplica para mi caso. Entonces yo, por el momento, pretendo seguir en mi condición independiente porque, como te dije, yo no comparto la idea de la fragmentación, de la división. Considero que en base a convicciones, si una persona denuncia corrupción, si una persona está siendo mellada en sus derechos, en sus deberes, ¿no? Tiene toda la libertad de tomar una decisión, porque un jovencita no se puede someter. Pero no estoy de acuerdo con la conveniencia política de que se fragmenten partidos únicamente porque quieren tener intereses electorales a futuro, que simplemente de momento no. Ahora, ¿y usted cree entonces que si el fujimorismo se parte y Kenji se va con su grupo sería básicamente por intereses políticos? 9:26 de la mañana. Estamos conversando con Jenny Vilcatoma, congresista de la República, y nos estaba expresando su punto de vista en torno a asuntos que se derivan de la posibilidad de que se quite el ordenamiento legal, esta mal llamada ley antitransfugismo. Pero vamos a ver si es que podemos retomar la comunicación en un instante para que pueda cerrar esa idea y con eso terminar esta conversación. Son las 9:27 de la mañana. Estamos aquí en No Hay Derecho. Roberto Sarabia nos dice: saludos desde San Juan de Miraflores, al mejor programa radial que se viene desarrollando con seriedad e independencia, poniendo por delante la defensa de la democracia y los derechos humanos. Muchísimas gracias, Roberto, por eso. Rubén Silva nos dice: ¿qué deben hacer los procuradores sobre la venta de la central hidroeléctrica de Ayachay por Odebrecht? Eso también es un tema que vamos a, ojalá, tener por estos días al procurador ad hoc que lleva los casos vinculados a Odebrecht para poder conversar con él. Rodrigo Ochante dice: saludos y éxito. Hemos retomado la comunicación con la congresista Jenny Vilcatoma. Solamente le decía: ¿cree usted que si el fujimorismo se parte, como dicen algunos, puede suceder, y Kenji se va con un grupo de parlamentarios, lo haría básicamente por intereses políticos y no por una convicción de que están vulnerando algunos derechos que ellos entienden fundamentales? Quien tenga que defender tal expresión de pensamiento y sus deberes y derechos como congresista, que ejerza su derecho de la independencia, pero no con intereses particulares, electorales, porque finalmente estaríamos llegando al mismo cuestionamiento del transfugismo. Ahora, pero en el caso concreto que le pregunto, ¿usted qué cree que podría motivar eso? ¿Los intereses políticos o hay dentro de Fuerza Popular un maltrato a determinado sector que ya vulnera sus derechos y que perfectamente podrían decidir irse? Uy, ¿qué pasó? Otra vez, Carlitos. Son 9:28 de la mañana. Ya no me quiere contestar la pregunta, creo que la congresista. ¿O sí? ¿Ah? ¿Insistimos o no, Carlitos? Ya, no, le voy a dejar de lado esa pregunta y le voy a hacer otra, porque se corta la comunicación. 9:28 de la mañana, 29 minutos ya de la mañana. A ver, vamos a recuperar y le hago la última pregunta a Jenny Vilcatoma, que está conversando con nosotros. A ver, Ana María nos dice: conmueve. Dice: Vilcatoma ingresa al fujimorismo para luchar contra la corrupción desde adentro. Se metió al infierno para luchar contra los diablos. Por favor, dice Ana María. Bueno, a ver, felicitaciones. Escuchando en el 105.5, dice Rosy León. ¿Tenemos? No. Ya no se ha podido conectar. Uy, qué pena. No sé si se cortó porque se cortó o porque... 9:29. Vamos a una pausa. ¿Sí? Empezamos a ver si intentas. Me la pasas en un ratito. 9:29 de la mañana. Vamos a una pausa. Regresamos un instante aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no. A ver usted, deténgase. Se pasó la luz roja y chocó un taxi. ¿Sus documentos? ¿Qué cosa? ¿Tú sabes con quién estás hablando, Soy coronel del ejército. Así que evítate problemas. Anda tranquilo nomás. Siga nomás, no hay ningún problema. ¿Qué cosa? Las faltas y violaciones a las normas deben ser sancionadas con el mismo rigor. Civiles y militares tenemos los mismos derechos y también los mismos deberes. Porque no hay derechos.
siento, su expediente todavía no pasa al juzgado. Pero si ya han pasado más de 6 meses, señor. Usted sabe, el trámite demora un poco y ahora, si usted desea agilizarlo y puedo ayudarla... ¿Qué me quiere decir? No se asuste, baratito, nomás le va a costar. El soborno a un funcionario público para obtener un beneficio es un delito y es penado hasta con 8 años de prisión. No formemos parte de una cadena de corrupción. Denuncia a los malos funcionarios que cometen este delito. Porque no hay derecho. A ver, ¿qué pasa el siguiente? Buenos días, señorita. ¿Usted es el que viene para el puesto de administrador? Sí, soy licenciado en administración. No se moleste, joven, pero usted está en silla de ruedas. Y la verdad, aquí nadie puede estar ayudándolo a cada rato. Pero no es problema. Además, aquí no hay rampas. Todas las cosas están hechas para gente normal, pues... Qué pena. A ver, ¿qué pasa el siguiente? Las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades para estudiar, trabajar y divertirse como lo hacen todas las personas. La discapacidad no es incapacidad. Tus derechos no se tocan. Nueve y 31 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y vamos a darle una mirada y repasar un poco lo que ha sucedido en el ámbito del magisterio después de esta prolongada huelga magisterial. Y hemos invitado para eso al señor Jamer Villena, él es integrante del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP y además ha sido secretario general del SUTEP hace ya algunos años. Él ha tenido la gentileza de venir para hablar sobre este tema. Señor Villena, gusto saludarlo, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, agradecer a este importante programa por darnos la oportunidad pues de llegar a toda la opinión pública y en especial al magisterio. ¿Qué cosa va a pasar ahora que, digamos, la huelga se ha suspendido? Ya se están tomando las medidas de sanción a aquellos que participaron de esta huelga que el Ministerio dijo era ilegal. En términos de la representación, ¿qué va a pasar con el SUTE? ¿Qué va a pasar con esto que ha terminado siendo el Comité Nacional de Lucha para promover esta huelga? Lo que hemos podido percibir, no solamente en el magisterio, sino algo preocupante a nivel de toda la población y, ojo, de algunas autoridades, y dicho sea de paso, algunos padres de la patria, o que no conocen o que se han hecho los que prácticamente ignoran el tema, o conociéndolo simplemente lo han dejado de lado. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al informe de la Comisión Nacional de la Verdad, donde ahí está reflejado todo el actuar de Sendero Luminoso, cuál es su estrategia. Y lo que hemos notado en el magisterio y en parte de la población es que no saben, por ejemplo, qué es acuerdo de paz y qué es proseguir. Ese es el punto de partida para entender todo lo que ha pasado y desde dónde nace el problema en el magisterio, porque el problema no nace con esta huelga. El problema viene desde el gobierno aprista, cuando fue Mercedes Cabanillas con el creador de este CONARE SUTEP, que fue Robert Guainalaya. Mercedes Cabanillas entra de la mano de Robert Guainalaya al Congreso de la República. ¿Y cuál fue el problema y por qué hicieron o tuvieron esa actitud los señores apristas? Porque nosotros nos opusimos a una prueba escrita que ellos le llamaron evaluación. Y con el tiempo nos da la razón que nunca nos hemos opuesto a una evaluación. Ellos crearon un paralelismo para tratar de bajarse al SUTEP, digamos, que era el sindicato que representaba a la mayoría de maestros. Y que nosotros... Como hacen, digamos, con la CGTP y con la CTP, es decir, siempre ellos han estado vinculados a este paralelismo. Ahí comienza. Ahí comienza. ¿Y por qué? Por el único motivo que nosotros lo que exigíamos, y el tiempo nos da la razón, es que nunca nos hemos opuesto a una evaluación, mientras esta sea para evaluar el desempeño profesional. ¿Y qué es lo que se ha conseguido ahora? Que este gobierno anterior y el aprista lo único que pretendieron era una prueba escrita para satanizar al magisterio. Y usted recordará que el gobierno aprista dijo, vamos a tomar una evaluación censal solamente para saber cómo están los maestros. Mentira, porque aprovechando esa prueba escrita satanizó al magisterio. Y ahí empezó con un ataque sistemático. Primero, dándole cabida a este grupo CONARE, y en segundo lugar nos retiró las 300 licencias sindicales que teníamos a nivel nacional, y que con eso hacíamos trabajo ideológico de deslinde con Sendero Luminoso. El único partido político que ha hecho deslinde o uno de los pocos, ha sido Patria Roja, y el único sindicato que le ha enfrentado a Sendero Luminoso en el deslinde ideológico ha sido el SUTEP. Ahora, pero lo que usted está diciendo entonces, a ver, de lo que ha sucedido en este último tramo, es que esos sectores radicales vinculados al CONARE, a proseguir, a avanzar, como usted ha descrito,
no solo se han mantenido, sino que han ido ganando terreno. Pero si eso que usted dice es verdad, que coincide con lo que dice el Ministerio del Interior, pues el problema es mayor, porque tienen una capacidad de movilización muy grande, porque toda esa gente que se ha movilizado, yo me resisto a creer que sigue la ideología de Sendero Luminoso. Si eso fuera así, Castillo ha podido hacer lo que Guzmán no pudo hacer, y yo me resisto a creer que eso haya sido así. ¿Por qué, digamos, el análisis plantea que es solo el radicalismo de esto lo que ha movilizado y no la legítima defensa de los derechos de los propios profesores que creían que debía cambiarse? Ese es otro tema que vamos a llegar al final, pero continúo. Entonces el APRA retira las 300 licencias y nos limita a 30 para un universo de 500.000 maestros a nivel nacional, lo cual ha dificultado que nuestra información llegue oportunamente a todas nuestras bases y nuestra estructura se debilita, y ahí autocríticamente reconocemos que hemos descuidado, por ejemplo, los UTES distritales. Hacíamos asambleas nacionales, los compañeros de regiones hacían asambleas regionales en donde estaban los UTES provinciales, pero los UTES provinciales han descuidado los UTES distritales y por lógica, al no haber UTES distritales se ha descuidado el trabajo de institución educativa. Entonces la información no ha llegado correctamente y ha ido siendo distorsionada adrede por estos señores de sembrar en el imaginario del docente que nosotros siempre hemos vendido las huelgas, que nosotros cobramos de derrama magisterial, que nosotros tenemos ciertas prebendas del gobierno, lo cual no es cierto y nunca lo han podido probar. Ahora, pero digamos, señor Villena, pero eso se llama política, pues digamos, los espacios vacíos se llenan, y ellos, si han tenido esa lógica, han venido haciendo lo que ustedes harían si no estarían ustedes dirigiendo el CEN, es decir, llenar justamente esos espacios. Y más bien esa lectura que usted tiene de que no nos preocupamos tanto por lo más distrital, lo más local, lo que más llegaba a los maestros, lo que mucha gente lo que dice es que ustedes llevaron una lógica pues más de aburguesamiento, entonces llegaron a creer que el logo del SUTE les daba la legitimidad, se acomodaron en una instancia, digamos, de confort con el tema de la derrama y todo esto, y que descuidaron lo otro pensando que nunca les iba a pasar lo que les ha pasado. Puede ser un factor en algunas regiones del país, pero no es la generalidad. ¿Por qué? Porque un dirigente con licencia en una sola región se le hace materialmente imposible visitar primero todas las provincias y después todos los distritos. Puede visitar una asamblea provincial o hacer una asamblea provincial, pero después los otros compañeros que no gozan de licencia sindical, que es el secretario provincial, al no tener licencia no puede visitar los colegios, los distritos. Entonces hemos recurrido a volantes, que no son explicaciones didácticas, sino es una información de lo que se hace. Pero ¿cómo entonces estos SUTE regionales, que se llaman, han terminado ganando esa legitimidad? Porque ellos tampoco tienen licencia, ni siquiera son reconocidos. Usted está argumentando que el SUTE no pudo llegar porque sus licencias no estaban vigentes para poder tener, digamos, un desempeño más eficiente en todo el país. Pero ellos tampoco tienen licencia y miren lo que han generado una movilización de tanta gente. Voy a terminar con el diagnóstico. Acompañado del retiro de las licencias fue el retiro de la cotización sindical. Todo un ataque sistemático a debilitar al SUTE de parte del gobierno aprista, y usted recordará que otra acción que hicieron fue eliminar el aporte obligatorio a la derrama magisterial y que el magisterio reaccionó positivamente para que esta derrama no fracase, que era el objetivo del gobierno. Entonces, a través del tiempo nosotros hemos venido denunciando la creación de varias federaciones. Hace 3 años, cuando yo estuve secretario general, se creó una federación que se denominaba FENDEP y que tenía dentro de sus estatutos y principios la apología al terrorismo. O sea, nosotros hemos estado ocupados durante todos estos 10 años luchando contra el Sendero, luchando contra el gobierno y indudablemente también visitando bases con tan pocas licencias. Indudablemente ha sido un factor preponderante. Y reconocer entonces que han perdido. No. Que finalmente, digamos, la cabeza de la marcha y finalmente todo lo que se ha conseguido en esta marcha se le atribuye a esa dirigencia que no es la oficial del SUTE, sino de esto que se llamó vamos a ese tema. Nosotros, a partir de la adopción de la ley 29944, la ley de reforma magisterial, hemos alcanzado grandes beneficios para el magisterio que no han sido correctamente informados a la base. Primero, presentamos, y hay que esclarecer, que no se podía derogar la ley de reforma magisterial como ellos lo prometieron, no se pudo derogar la ley general de educación y todas las falsas promesas que han hecho, porque simplemente eran demagógicas. Nosotros sí, por ejemplo, presentamos la acción de inconstitucionalidad contra la ley y lamentablemente el Tribunal Constitucional falló que era legal. Y hemos logrado la homologación de los maestros contratados, hemos logrado 15.000 plazas más de reubicación para los docentes que casuísticamente de este
dirigente, el señor Pedro Castillo, es el que llamó a que no nos presentáramos a todos los maestros a esta ley de reforma magisterial. Pero, oh sorpresa, este señor se presentó a la ley aprista, a la 29062, primero, que todo el mundo y todo el magisterio rechazó, por eso se derogó, porque se deslegitimó y se creó otra ley que es la actual ley de reforma. O sea, usted dice que él siguió la lógica de Guaynalaya, en un acuerdo con el gobierno aprista, para tratar de validar lo que en ese momento... Lo que es peor, o sea, ni siquiera cumplió su palabra, porque todos estos señores llamaron a no ingresar a la ley de reforma, y el primero en ingresar a esta ley de reforma ha sido el señor Pedro Castillo, que se descubrió que tenía un sueldo más de 3.000 soles y que está en la cuarta escala. Sí. O sea, ni siquiera son principistas, no cumplen con lo que dicen, no unen la teoría con la práctica. Eso demuestra que simplemente toda esta huelga lo han utilizado para sus intereses ideológico-político partidarios. Ahora, pero entonces, ¿quién es, digamos, porque ya en un momento como este, que es post-huelga, digamos, estamos en medio de la atribución de a quién se le debe lo que han conseguido los maestros? Ahí vamos a llegar. Entonces, pero creo que tenemos que llegar pronto porque tenemos solo 4 o 5 minutos para conversar. Lo que quería preguntarle es lo siguiente. Los logros de el aumento del piso salarial para los maestros hacia 1.200 soles, ¿de quién es el logro? ¿De quiénes se han movilizado con el señor Pedro Castillo o de ustedes que han gestionado? O sea, ¿quién se atribuye ese logro? La constancia y la persistencia en nuestro pliego de reclamos es el resultado de lo que se ha logrado producto de nuestro paro del 13 de julio. Pero hay que recordar que en las dos elecciones pasadas, tanto de Ollantumala y la actual, votamos en contra de Keiko Fujimori, y por eso la bancada fujimorista ha apoyado a rabiar a estos señores sabiendo que eran ilegales inclusive. Y producto de la última elección con Pedro Pablo Kuczynski firmamos un acuerdo del 30 de mayo de 2016 en la que ahí estaba la evaluación de desempeño en el aula, en la que ahí estaba fijado el piso salarial de 2.000 soles. Es producto de esa negociación de trato directo en la que el presente año logramos 220 soles de los 500 que en total se requerían para llegar al piso salarial de 2.000 soles. Un paro el 13 de julio. Así es. Un día. Así es. Ya, pero entonces usted lo que dice es que ese día de paro que ustedes hicieron logró conseguir todo lo que han conseguido. Así es. Y que el resto de profesores se quedaron 2 meses porque por las puras albercas. Lamentablemente fueron engañados, reitero. O sea, ¿usted cree que Pedro Castillo tiene la capacidad de engañar a tantos profesores? Yo soy hijo de maestro, mi padre en la vida hubiera, digamos, dejado llevar por alguien que le esté mintiendo tanto, siguiendo la por los siguientes factores. En marzo logramos 220 soles de parte de los 500 que se requería para llegar a los 2.000 soles. Eso no fue informado adecuadamente por nuestro secretario general, no salió a manifestar eso. Producto del paro del 13 de julio, logramos la firma del acta en la que se consolidan los 2.000 soles, se consolida el incremento remunerativo de 500 soles después mediante decreto supremo 191 a los maestros contratados en el mes de agosto. Entonces, como había esa desinformación que no llegó al docente, y si usted revisa el pico más alto de acatamiento, lo logramos en el paro del 13 de julio al 95%. Entonces, cuando la ola estaba crecida, vienen estos señores y les prometen derogatoria de la ley de reforma, les prometen derogatoria de la ley general de educación, les prometen 5.000 soles de sueldo, les prometen la vacancia presidencial. Entonces, en ese calor del momento de la lucha, al magisterio le prometes esa cosa, indudablemente se va a ir a una huelga. Ahora, el acatamiento de huelga, según datos estadísticos, no ha sido uniforme desde el inicio hasta el final. Ha ido creciendo en base a los errores del propio gobierno de ceder ante un diálogo, ante un sindicato ilegal y no reconocido. Entonces, ha habido esa suerte. Nunca se ha reunido con él, al contrario. Bueno, al final se han reunido ya para tratar de cerrar el paro. Yo tengo dos preguntas sobre la legitimidad del CEN actual y la legitimidad que ellos tienen. No digo por lo que hemos visto, porque ellos tienen una legitimidad, porque efectivamente han representado todo este sector, le puede a usted gustar, le puede no gustar o no puede gustar a la gente, pero están ahí y los han seguido. Y ustedes tienen la legitimidad también formal, porque están inscritos como gremio. ¿Cómo van a hacer para resolver ese asunto? ¿Van a convocar, digamos, a un gran, reunión de todos los maestros para volver a dirigir o elegir a sus autoridades, a sus dirigentes? ¿Van a hacer eso? ¿No van a hacer? ¿No los van a reconocer? Bueno, primero tenemos que partir de la autocrítica, que hemos fallado en algunas cosas indudablemente. La información que es la más pertinente que debió haber llegado, no llegó. Y vamos a demostrar con documentos en mano todas las actas que hemos firmado, no de ahora, sino durante todos estos años en favor y beneficio del magisterio, y adecuando
o mejor dicho, alcanzando toda la información pertinente a las bases, porque no es la primera vez que estamos en esta situación, o sea, ha habido otras en las que también estos señores programaron paros y huelgas, pero nunca ha sido de esta magnitud, porque reconocemos autocríticamente fue producto de la desinformación. Entonces, haremos un análisis y reflexión y asumiremos autocríticamente nuestros errores, pero estamos seguros que cuando el magisterio tenga la información pertinente, va a reaccionar y a reflexionar y a cuidar la institucionalidad del sujeto. Pero no sería conveniente que justamente para dar legitimidad al CEN puedan convocar, digamos, a todos los maestros, después de un periodo en el que ustedes informan y dan cuenta de lo que han hecho, para la elección de nuevos dirigentes, y que estos de aquí, que dicen representar a los maestros, se presenten, y que ahí se verá pues quién tiene la legitimidad, y esos son o deberían ser los dirigentes. Por supuesto, miren, ¿Lo van a hacer, no? nosotros estamos convocando para este viernes a una reunión nacional, en la que en esta reunión nacional, con todos los dirigentes actuales, vamos a trazar todo un plan, indudablemente que va a constar de que algunas regiones en las que les competa renovar tengan que renovarse, y la invitación está abierta. Nosotros nunca hemos cerrado el espacio. ¿Inclusive a Pedro Castillo? Sí, ¿Estarían dispuestos a competir con él y con esa dirigencia para darle una legitimidad? Si ganan ellos, es lo que es. Si ganan ustedes, es lo que es. Así bueno, siguiendo con la lógica que siempre hemos mantenido, si es que el señor firma un documento, que no lo ha querido firmar, por eso el preacuerdo con la ministra, firma un documento en la que rechaza toda actitud violenta, en la que declara no pertenecer a ningún grupo, no hay ningún problema. Nosotros, que venga a competir con nosotros, y ahí estaremos. Y la última pregunta, ¿están de acuerdo ustedes con que la ministra Martens debe ser interpelada y luego censurada? ¿Debe dejar el cargo? Si el problema de fondo, o mejor dicho, si la interpelación fuera para tocar problemas de fondo de la educación, qué bueno sería, mi querido amigo, para tocar el tema de presupuesto, para tocar el tema del avance del proyecto educativo nacional, del diseño curricular actual, de la jornada escolar completa, si está rindiendo resultados o no. Pero no, pues, la interpelación solamente se va a basar en lo que los congresistas fujimoristas y del Frente Amplio han originado, un desorden legal, una anarquía, porque indudablemente ellos... Pero ustedes no están de acuerdo entonces de que se vaya Martens. No, eso realmente es irrelevante en nuestro caso, porque no va a cambiar la política educativa. Yo sé, pero la pregunta es concreta, digamos, por la persona. ¿Están ustedes en la idea de que debería irse, dejar el cargo o no? Estaríamos de acuerdo que se vaya, si reitero, siempre y cuando la interpelación fuera no solamente por esos problemas surgidos producto de la huelga, sino por problemas de fondo en la educación. Tengo que terminar. Jorge Castillo ayer me dijo acá que la cabeza de Martens, al parecer, les han ofrecido los fujimoristas a los maestros que están liderados por Pedro Castillo. ¿Usted cree que es así? Yo creo que va mucho más allá, porque los fujimoristas lo que han prometido es desestabilizar el gobierno, y uno de los objetivos era el lado más débil, que aparentemente que ellos han originado, es la ministra de Educación. Hay que recordar que el exministro también fue por la misma situación, pero el exministro sí sabía interpretar correctamente y adecuar las normas vigentes, y que ha dado origen a toda esa problemática. ¿Usted cree que puede ser que el fujimorismo haya ofrecido eso? Estamos seguros completamente, porque el ánimo de haberlos apoyado era simplemente para destruir al sindicato y no el objetivo de apoyar al magisterio, y para eso nos han utilizado, lamentablemente. Señor Villena, muchísimas gracias. No, muchas gracias, quedó otro momento. Sí, pues, el día de mañana a las 8:00. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No hay derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. La mejor música e información la puedes encontrar en el